Bueno, buenos días y buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Liliana Ávila, yo soy abogada colombiana y miembro de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Para mí es un honor moderar hoy el panel sobre políticas públicas y derechos humanos en contextos de pandemia. Este es el tercer ciclo de reflexiones de abogadas de América Latina, miembros de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, que hemos tenido a propósito de varios debates constitucionales, morales y jurídicos que han surgido a propósito de la pandemia. Durante estos dos ciclos anteriores de conferencia hemos hablado y hemos tenido debates sobre el Estado constitucional y estados de excepción, sobre trabajadores de la salud, sobre derechos de las personas privadas de la libertad, sobre derechos de las mujeres, derechos políticos, derechos a la educación y desigualdad. En el día de hoy, que es nuestro tercer ciclo, nos acompañan cuatro colegas muy queridas, todas miembros de la red de argumentación jurídica de diferentes nacionalidades en torno a políticas públicas, derechos humanos en contextos de COVID-19. Sin más, yo le doy la entrada a la doctora Diana Nava. Ella es abogada mexicana en ejercicio profesional y consultora en políticas públicas, auditoría del gasto y derecho constitucional. Diana, muchas gracias por acompañarnos este sábado. Diana nos va a hablar sobre gasto público, transparencia en compras públicas, así que tienes la palabra. Hola Lili, muchas gracias. Es un gusto compartir esta mesa de diálogo con colegas y amigas que compartimos salón de clases hace 3 años en Alicante. Pues yo les voy a platicar brevemente sobre la importancia de las compras públicas en este momento en donde gran parte del esfuerzo institucional se ha enfocado en esto, en el abasto de insumos, de servicios y de todo lo necesario para poder afrontar la contingencia. Bueno, antes de entrar de lleno a la parte de la emergencia sanitaria, me gustaría resaltar la importancia que tienen las compras públicas, porque esto tiene impacto en el PIB, en la actividad económica, en el desarrollo que puede tener un país, porque más allá de ser el medio a través del cual el Estado ejerce los recursos para obtener bienes y servicios y satisfacer necesidades ciudadanas como transporte público, salud, algunos mecanismos de desarrollo social, también tiene un impacto económico, pues el abasto es compraduría local, nacional, y de ahí pues gran parte de la importancia de este sector. Además, la OCDE ha identificado que las compras públicas y la contratación en general, incluyendo la obra pública, es uno de los sectores con mayor riesgo de corrupción y de mayor ineficiencia. Incluso el Banco Mundial ha identificado que el costo de corrupción que puede haber en este sector va del 20 al 30% del valor de cada compra pública. Entonces, es uno de los sectores más importantes y al ser uno de los de mayores riesgos de ineficiencia, pues puede tener graves consecuencias ahora al enfrentar la pandemia. En el caso de México, la Constitución prevé principios de gasto público para todo ejercicio de recursos económicos del Estado, como los principios de eficiencia, eficacia, economía, honestidad, y también prevé principios a seguir en el caso de las compras públicas, principios que son tanto para circunstancias ordinarias, extraordinarias, que se deben desarrollar en el marco legislativo, ya sea a nivel federal, porque nosotros somos un Estado federal, o a nivel local, para los recursos locales que ejerza cada entidad federativa. En el caso de las compras públicas, la Constitución establece que el método por el cual se debe comprar todo bien y servicio como regla general debe ser la licitación pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un concurso abierto a cualquier participante y que en competencia se elige el mejor bien o servicio después de haber acreditado que efectivamente cumple con todos los requisitos legales, administrativos, para asegurarnos de que efectivamente es una empresa con una propuesta viable y que el Estado realmente va a obtener valor a cambio de los recursos públicos.
¿Qué es lo que pasa generalmente, y no solo en situaciones de pandemia, sino de manera extraordinaria, y por lo cual se han hecho diversos estudios en el caso de México? Es que la contratación pública a nivel legislativo, en todo lo reglamentario y después a nivel operativo, no cuenta con todas las condiciones para cumplir estos estándares constitucionales para el ejercicio del gasto público y asegurar que efectivamente cada peso de los mexicanos esté rindiendo en un bien y servicio de calidad que satisfaga una necesidad. En este sentido, la Constitución incluso, la Suprema Corte ha instruido a las legislaturas a regular con eficacia cada uno de estos procedimientos y que incluso cuando no se pueda hacer una compra en un concurso público, en la misma ley detalle los procedimientos excepcionales en competencia o en requisitos o en qué, y establezca las bases y procedimientos para ejercer cualquier recurso público, por lo cual ninguna compra podría estar exenta del control legislativo en donde se aterrizan todos los principios constitucionales. Ahora, si bien en México somos un Estado federal, las contrataciones públicas en términos de procedimientos se deben sujetar a la Constitución, a una ley federal si los recursos son federales, o a una ley local si, según cada institución, si los recursos son locales, en este caso. Entonces, si nosotros observamos cada una de las legislaciones a efecto de ver qué es lo que prevén en casos de situaciones de emergencia, para ver cómo es que podrían llevarse a cabo todas las operaciones administrativas para abasto de insumos, pruebas, servicios hospitalarios o incluso la dispersión de transferencias directas que también requieren muchas veces la contratación de ciertos servicios. Las leyes no son muy claras. Las leyes, ¿qué es lo que prevén? Prevén ciertas definiciones sobre situaciones de fuerza mayor, en donde peligre la salud de los habitantes, pero lo que sí, a donde llega el marco legislativo es a prever excepciones en cuanto a autorizaciones, en cuanto a procedimientos, en cuanto a plazos. Por esto no se ve compensado por un control de auditoría o un control administrativo del gasto en tiempo real. La Constitución lo que prevé como el control del gasto es que todo recurso público será evaluado técnicamente por una institución que forma parte del Congreso, y ellos son los que al finalizar el ejercicio del gasto, al finalizar el año y una vez después de que se tomaron todas las decisiones, es que ellos evalúan si efectivamente cada gasto cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, si realmente se agotó con todos los procedimientos y asegurando obtener la calidad. Entonces, si nosotros sometemos el gasto durante la emergencia a los controles que actualmente tenemos, estos implicarían que el ejercicio del gasto se lleve hasta el año siguiente, una vez que ya se llevan a cabo todo el ejercicio del gasto, sin asegurar que efectivamente en este momento se hubieran hecho bien para resolver las necesidades que ha requerido la emergencia. Entonces, si nosotros vemos el marco constitucional y después cómo esto está a nivel legislativo con un alcance muy bajo en cuanto a control del gasto, auditoría y escrutinio público, vemos que realmente el ejercicio responsable del gasto es una responsabilidad administrativa y se vuelve una decisión en términos de voluntad política en cuanto a poder clarificar en tiempo real en qué se está gastando, cuáles son las necesidades del Estado, que las especificaciones y cada bien y servicio realmente es el necesario, cumple con todo, se contrató con proveedores que cumplieran con todos los requisitos y que no también se aprovecharan de esta situación del Estado para poder acordar fuera de procedimiento, precios y calidad en perjuicio de los recursos públicos y pues de los intereses de todos, ¿no? Porque estos son temas de salud, en donde lo que se privilegia pues es la calidad y sobre todo en bienes y servicios tan complejos como los que se requieren en esta contingencia. Entonces, si nosotros nos vamos ahora al nivel operativo de implementación, ¿qué es lo que nos encontramos en el caso de México? Nos encontramos con procedimientos que son totalmente presenciales, o sea, solo una parte residual, al menos un 10% se podrán llevar a cabo a nivel electrónico y con transacciones que de todas formas se tienen que documentar y nosotros vamos a ver dentro de 3 meses, 4 o 5. Entonces, todos los documentos tienen un sustento, sobre todo documental, y no es en tiempo real. No podemos llevar a cabo actos presenciales porque nuestras legislaciones, tanto la federal, que es la que tiene un mayor grado de avance, pero se quedó en los 90s,
Y a nivel local, las legislaciones están establecidas para procesos presenciales en donde incluso hace referencia a la entrega de copias, o sea, nuestro marco legislativo no nos da para poder acelerar procesos y actos transparentes en tiempo real en este momento. Y eso lo podemos ver en la parte administrativa, además de que la gran parte de los recursos se han ejercido de manera excepcional, porque si nosotros privilegiamos una licitación pública presencial que se puede llevar más allá de 30 días, que es el proceso realmente abierto y transparente, pues no es el proceso idóneo para que en este momento podamos usarlo para poder obtener todos los bienes y servicios. Entonces han usado esquemas excepcionales. Los esquemas excepcionales pues son excepciones a la competencia porque no son de libre acceso. Cada institución a partir de sondeos de mercado decide a qué proveedores invitar y calificar para cumplir con esto. Ellos no actúan en competencia porque realmente todos los criterios no son una deliberación pública y pues esto no tiene un respaldo en tiempo real y documental que nosotros podamos estar revisando y monitoreando, ya sea desde el Congreso, desde el ámbito ciudadano, etcétera. Entonces, esto también ha puesto sobre la mira un gran desfase tecnológico que hay en la administración pública, en el sentido de que pues, el desarrollo institucional y de operaciones transaccionales que se tienen en este momento, pues no van de la mano, por ejemplo, con las operaciones y transacciones que se dan en el ámbito privado, ¿no? Donde nosotros incluso para actos como estos quisiéramos contar con herramientas como Amazon, en donde podamos mostrar todos los bienes y servicios que el Estado requiere y podamos encontrar proveedores y bienes y servicios, no solo a nivel local, nacional, sino alrededor del mundo, que pueden cumplir requisitos y satisfacer las necesidades tan pronto como se necesita. Y esto en el Estado mexicano se ha podido solo a nivel federal, en muy pocos bienes y servicios, pero no ha sido un esquema general de trabajo. Entonces, para cerrar, me gustaría poner énfasis en que la Constitución ordena ciertos principios del gasto público cuya implementación y su escrutinio y auditoría depende no solo del alcance que tenga la Constitución, sino de cómo se aterriza a nivel legislativo, que estas legislaciones estén actualizadas al día de hoy, a los avances tecnológicos, al nivel de información que es necesario para poder realmente hacer un análisis de cómo se compran, que se habiliten mecanismos de auditoría y de control en tiempo real o mucho antes del ejercicio público, que es cuando realmente lo pasa por el control democrático para ver si efectivamente se cumple en términos de la Constitución. Y pues también la necesidad de establecer mecanismos de coordinación institucional para poder también obtener información que en estos momentos de urgencia y procesos ágiles al Estado le permitan asegurar que efectivamente contrata con buenas condiciones de contratación. Bueno, sería esto, disculpen si me excedí y estoy atenta a cualquier comentario. Todo bien, Diana, muchísimas gracias por tu intervención, por la importancia de recordarnos pues todo lo que implica el gasto público en nuestros estados de derecho, ¿no? Y por supuesto, este tema se hace muchísimo más relevante en estos contextos porque por un lado hay una necesidad evidente de gasto, pero por otra también unos riesgos derivados de la falta del control ciudadano, de los riesgos de corrupción. Y pues en el caso mexicano, gracias por ilustrarnos sobre las debilidades institucionales para hacer pues seguimiento y monitoreo efectivo al gasto público en estos momentos de excepcionalidad, los desafíos tecnológicos y también las propuestas que haces en términos de mejorar una coordinación institucional que permita también hacer mejor seguimiento al gasto público, que es en últimas, por supuesto, que pues el dinero de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Yo al principio estaba muy emocionada y olvidé presentarle la dinámica de este webinar. Entonces, básicamente vamos a tener a 4 ponentes. Ya tuvimos una, nos quedan 3. Y cada una va a tardar de aproximadamente 7 a 10 minutos en su intervención. Y al final vamos a dejar un espacio para preguntas que pueden hacer en el lugar ese de preguntas y respuestas que está asignado en el Zoom mismo, en la plataforma de Zoom.
o pueden escribirlo también en el chat del seminario. Yo voy a estar pendiente de las preguntas y bueno, espero que sigan disfrutando del webinar. Saludos a los que se están uniendo, a Patricio, a Santi, un gusto saludarte. Y ahora, entonces, vamos a darle la palabra a la maestra Daniela Chávez de Ecuador. Y Daniela es magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y actualmente se desempeña como funcionaria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y su exposición de hoy versa sobre la reforma presupuestaria para las instituciones de educación superior desde un enfoque constitucional. Daniela, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Lili. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Para ponernos un poco en contexto sobre el tema que voy a tratar hoy día, es de público conocimiento el brote del virus, del COVID-19, y su declaratoria como pandemia global por parte de la Organización Mundial de Salud. Entonces, a raíz de ello, bastantes países han tomado diferentes medidas para poder mitigar su propagación. En el caso ecuatoriano, me parece que en un webinar anterior se hizo referencia sobre el estado de excepción que fue decretado por nuestro presidente mediante decreto ejecutivo 1017 el 16 de marzo del 2020. Este decreto ejecutivo cuenta con un dictamen por parte de nuestra Corte Constitucional emitido el 19 de marzo de este mismo año, donde declara la constitucionalidad de la declaratoria del estado de excepción y asimismo se enuncian una serie de consideraciones respecto a las medidas que son adoptadas durante su vigencia. En este contexto, la pandemia y el confinamiento ha generado un impacto bastante grande en la economía ecuatoriana. Y ante estas circunstancias, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una circular con el número 003, el 16 de abril del 2020, donde expide una serie de directrices para la ejecución presupuestaria durante el segundo trimestre de este año. Estas directrices lo que tratan de hacer es reducir el gasto público. Entre esta reducción hay unos recortes donde se comprenden egresos en el personal. De esta forma, las directrices lo que tratan de hacer es prohibir el ingreso de nuevo personal a la nómina y asimismo dispone la desvinculación de todos los servidores públicos que contaban con un contrato de servicios ocasionales o con nombramientos provisionales. Entonces, este recorte en los ingresos presupuestarios ha generado bastante preocupación en diversos sectores, entre los cuales está el caso de las instituciones de educación superior, que son cofinanciadas por el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de un grupo de asociaciones civiles, en el caso de que presentaron una acción pública de incumplimiento del dictamen constitucional del estado de excepción, en virtud de este oficio circular emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en conjunto solicitaron medidas cautelares. Actualmente este proceso ya se convocó a una audiencia para el 28 de mayo, veremos cómo se resuelve. Mientras tanto, la Corte Constitucional el 12 de mayo concedió las medidas cautelares y dispuso la suspensión de los efectos de este oficio circular en lo que fuera referente al presupuesto de las instituciones de educación superior hasta que se tome una decisión de fondo. Entonces, con estos antecedentes, en mi intervención lo que voy a tratar es analizar cómo una medida de esta naturaleza afecta al derecho a la educación, sobre todo en el escenario de un estado de excepción. Porque en el artículo 165, numeral 2 de nuestra Constitución, se establece que una vez declarado el estado de excepción, el presidente de la República, sí puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto aquellos que son correspondientes a la salud y a la educación. En el marco constitucional ecuatoriano, sabemos que se establece que la educación pública será gratuita y en todos los niveles, incluyendo al tercer nivel de educación superior. Asimismo, nuestra Constitución no solamente garantiza el derecho a la educación desde el punto de vista de su universalidad, su gratuidad, es decir,
de la disponibilidad y del acceso a la educación, sino también desde el punto de vista de su calidad, porque le impone al Estado el deber de fortalecer la educación pública y asegurar su mejoramiento permanente de calidad. En cuanto a la calidad de la educación, sí quisiera detenerme para hacer referencia a un paper que escribió uno de mis profesores, Marco Navas Alvear, y él en lo que manifiesta es que la calidad de la educación superior supone alcanzar algunos ideales, es decir, asimila la calidad como un proceso hacia la excelencia, que se basa en la producción adecuada de conocimiento para el beneficio común en términos de igualdad y de equidad. Es decir, que todo este proceso para la producción y generación de ideas y de pensamiento implica que tiene que evaluarse constantemente el desempeño, sea en términos cuantitativos y cualitativos, para ir mejorando en el tiempo. Bueno, entonces, en este contexto, si bien las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas son medidas que se encaminan a reducir el tamaño del Estado para poder ahorrar recursos y reasignarlos de tal forma que se pueda combatir la crisis generada a raíz de esta emergencia sanitaria, al tratarse de una desvinculación masiva del personal educativo, necesariamente debemos preguntarnos qué tanto se está afectando al derecho a la educación. Entonces, este análisis debemos de partirlo desde el contenido esencial del derecho a la educación, como para poder definir cuáles son esos límites que no puede traspasar ninguna política pública ni ninguna actuación de la autoridad pública. Nosotros en la Constitución, en nuestro artículo 11, se establece que el contenido de los derechos se va a desarrollar de manera progresiva a través de normas, de jurisprudencias y políticas públicas. Y también que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces, partiendo de estas premisas, para poder determinar cuál es ese núcleo duro de los derechos fundamentales, quisiera hacer una referencia a la jurisprudencia constitucional de la Corte colombiana. Hay una sentencia que es la SU 225/98, me la voy a permitir hacer una breve referencia. En esa sentencia lo que se define es el contenido esencial del derecho a la educación, pero bueno, como todo derecho fundamental, tiene un doble contenido, ¿verdad? En esa sentencia se establece que, por una parte, este derecho se compone de un núcleo esencial mínimo, es decir, una zona que no es negociable en el debate democrático y que también tiene una zona periférica o una zona que también se llama como complementaria. Y esta zona sí puede ser definida por órganos políticos dependiendo de la disponibilidad de recursos o de las prioridades políticas del momento, ¿verdad? Entonces, siendo así, lo que tenemos que ahora es definir si es que esta medida económica, este recorte en ese presupuesto, constituye una restricción justificada del derecho a la educación, es decir, si es que se interviene en este núcleo duro de este derecho, ¿verdad? Primero, para poder hacer esto, podemos recurrir al test de proporcionalidad. Es una propuesta que me permito hacer. Por ejemplo, para poder determinar si es que esta medida es idónea, tendremos que, bueno, analizar esta relación de medidas. Es decir, si es que este recorte, esta reducción del presupuesto para las instituciones de educación superior cumple con un fin constitucional. En el caso particular, el oficio del Ministerio de Economía y Finanzas establece que la finalidad de estas directrices económicas es precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles. En cuanto a la necesidad de esta medida, tendríamos que analizar si existen otros medios alternativos que resulten menos gravosos para el sector de educación. En ese sentido, sí quisiera hacer mención de que en nuestra Constitución se protege de forma especial los recursos que son destinados a la educación. Por ejemplo, en el artículo 286 se establecen que los ingresos permanentes para la salud, la educación y justicia serán prioritarios. Asimismo, en el artículo 298 inclusive se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a diferentes sectores, entre los cuales se encuentra la educación. En ese sentido, considero que sí debería, o al menos la autoridad pública sí debió haber analizado otras alternativas que no comprometan a los fondos que son destinados a la educación,
Más aún si estamos hablando de una suma que de acuerdo a la prensa, a las cifras reportadas por la prensa, asciende a 98 millones de dólares. Y bueno, y finalmente, para determinar si es que esta medida es proporcional en sentido estricto, pues debemos comparar entre el grado de satisfacción de este fin constitucional, es decir, de poder utilizar de forma eficiente los recursos, y la intensidad de la intervención al derecho a la educación en ese sentido. Bueno, como estamos hablando de la reducción del personal educativo, pues necesariamente estamos afectando al funcionamiento de las instituciones de educación superior, sea que se trate de personal administrativo o de docente. Y con esto también se afecta a la calidad de enseñanza. Entonces, en el momento en que estamos interfiriendo y estamos perjudicando este proceso, la mejora continua del proceso de poder contribuir a producir ideas, a producir conocimiento, entonces ahí sí estamos causando una intervención que resulta desproporcionada en comparación con la finalidad que se persigue con esta medida económica. Hasta aquí mi intervención, luego vamos a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por explicarnos como pues como todas esas afectaciones del derecho a la educación derivadas de medidas, pues medidas de gasto público que terminan en últimas afectando el núcleo básico de la educación y por supuesto pues nuestros estados de derecho, pues a propósito de la pandemia. Muchas gracias a todos los miembros de la red que se han sumado. Un saludo fraterno a el compadre Carlos Nava y también a mi amigo felino Julio Arrieche. En la tercera intervención es ahora está ahora a cargo de Fiorella Chu. Fiorella es peruana, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con especialidad en Derecho Tributario y máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Fiorella, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Nuevamente muy feliz de estar aquí con mis amigas alicantinas debatiendo de todos los problemas o todas las nuevas ideas que están saliendo con ocasión a esta pandemia. Esta oportunidad yo les voy a hablar sobre unas reflexiones de carácter tributario y más o menos mi exposición lo que va a hacer es basarme en lo que ya ha ocurrido anteriormente para intentar de hacer una lectura al contexto actual y a lo que está por vivir. Entonces, esta crisis del COVID lo que ha hecho es que varios países hayan tomado medidas de carácter tributario con la finalidad de reactivar la economía, ya sea para disminuir las consecuencias negativas que han tenido algunas empresas o otorgar incentivos. No me voy a centrar en las medidas tributarias concretas, como podría ser dar fraccionamientos tributarios, flexibilidad de pagos, medidas de manejo del impuesto a la renta como arrastre de pérdidas, sino que voy a dar un paso más atrás y quiero compartir con ustedes unas reflexiones respecto al fenómeno de la tributación, desde una mirada tanto como constitucional como de argumentación jurídica. En primer lugar, quiero partir por reflejar o resaltar que el derecho tributario es una rama compleja. Compleja en el sentido que su percepción siempre va a estar ligada a la evolución histórica y por ende bajo constante cambio y nuevos paradigmas. El inicio del derecho tributario parte de la fórmula No Taxation Without Representation, según la cual no se puede crear o exigir el pago de tributos sin que en el medio de su creación haya participado los representantes de los que van a contribuir. En ese sentido, al principio, el derecho tributario se configuraba como aquella rama que tenía como finalidad proteger al individuo frente a la actuación estatal, buscando evitar una tributación injusta o excesiva. En este contexto, el principio de legalidad y tipicidad se convirtieron en los pilares de esta rama. Así, los ciudadanos se situaban desde un punto en el que el Estado solo les podía exigir contribuir con aquello que estaba expresamente establecido por la ley.
el mecanismo de interpretación restrictiva y literal en muchas veces se configuró como las únicas formas válidas de entender una norma tributaria. En este contexto, en el caso peruano, y me atrevo a inferir que en la mayoría de los países, el sistema tributario se configuró como un extrema formalista, en el que el incumplimiento de requisitos formales no solo te liberaba de pagar impuestos, sino que también podía llegar a hacerte perder beneficios tributarios, los cuales simplemente por el incumplimiento de ciertas formalidades podías no acceder al beneficio. Luego de esta etapa, el derecho tributario evoluciona, a la par que el Estado reconoce que tiene una necesidad de realizar mayores actividades en el día a día, con la finalidad de asegurar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos. En esta etapa surge la noción del deber de contribuir con los gastos públicos como un principio constitucional en el Estado democrático de derecho. Este principio, en el caso peruano, ha sido reconocido ya por el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Así, se reconoce como un pilar del derecho tributario la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Sí, pues el no combatir contra estos fenómenos, y cito la sentencia 76 de 1990 del Tribunal Constitucional Español, no luchar contra la elusión y evasión fiscal produciría una distribución injusta de la carga fiscal, pues lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menores posibilidades de defraudar. Entonces, este contexto, yo lo voy a llamar la etapa actual previa al COVID, que era la que vivíamos antes de esta pandemia, se reconocía que todas las administraciones tributarias debían poder contar con herramientas necesarias para combatir la elusión y evasión fiscal. Así, el eje del derecho tributario gira y se centra en implementar medidas adicionales como intercambio de información y otras para eliminar estas conductas elusivas. Aquí la bandera del derecho tributario se presenta como la cláusula general antielusiva. En virtud de esta cláusula, las administraciones tributarias pueden dejar de lado las formas jurídicas anómalas para tomar en cuenta la realidad económica de la operación y aplicarles la norma tributaria cuyo fin se quiso evadir. En el caso peruano, en el 2012 se incorporó la cláusula general antielusiva. Antes de esa fecha teníamos una muy limitada. Y resalto esta controversia porque más adelante aterrizaré un poco más en ella, pero lo que quiero resaltar es que la incorporación de la cláusula general antielusiva generó una controversia muy grande en el Perú. Hubo un sector que se opuso rotundamente a la cláusula, alegando que esta generaba una afectación sustancial a la seguridad jurídica de los contribuyentes y también señaló que vulneraba el principio de legalidad porque permitía cobrarse tributos a través de la aplicación analógica de la ley. Tal fue la controversia que en el 2014 nuestro Congreso emitió una ley que suspendió la facultad de la Administración Tributaria peruana para aplicar la cláusula general antielusiva, hasta que ésta sea reglamentada propiamente. Esta suspensión duró hasta el 2019. Ya esto es otra historia, los temas técnicos de si la cláusula estaba bien o mal no son materia de esta ponencia, pero lo que quiero resaltar es que este evento hizo que el debate se tergiversara. Teníamos por un lado los fervientes opositores de la cláusula general antielusiva que defendían el derecho tributario formalista y de otro lado los fervientes defensores que no reconocían las carencias técnicas que tenía la norma general antielusiva y que podía generar afectaciones de los derechos de los contribuyentes. Así, el debate se radicalizó al problema de si debía o no debía existir la norma general antielusiva. Aquí mi reflexión personal es que nunca el debate debió llegar a esos extremos. Era clarísimo y evidente que debe existir una cláusula general antielusiva. El problema siempre fue cómo. ¿Cómo?
¿cómo pondero por un lado los derechos de los contribuyentes, la seguridad jurídica y la tipicidad en la ley tributaria, con el otro lado del deber de contribuir, la lucha contra la evasión y elusión fiscal? Este debate, en el caso peruano, nunca fue esbozado en su real magnitud. Y este rechazo ocurre como parte de todo proceso histórico cuando ocurre un cambio de paradigma. Entonces, la intención de mencionar todo este drama previo de la norma 16, la cláusula general antielusiva conocida en el Perú como la norma 16, es resaltar que este proceso, estamos a puertas de vivir un proceso similar. ¿Por qué? La existencia de esta pandemia, en el caso peruano, ha introducido el debate hacia la inclusión de tributos a la herencia y a los grandes patrimonios. Y de igual manera, como ocurrió con la cláusula general antielusiva, con la inclusión de esta cláusula, existe una posición dura alegando que la presión tributaria en el caso peruano ya únicamente está enfocada en las grandes empresas, en los grandes patrimonios, que este sector de la economía ya está bastante regulado y fiscalizado. Y otra posición en la cual tampoco se toman en cuenta los derechos que ya existen a nivel tributario de limitación de la imposición de nuevos tributos, y únicamente hacen referencia a la necesidad de incluir estos nuevos impuestos. Aquí, al igual que hice la referencia con la cláusula general antielusiva, para mí el debate no es si debe existir o no estos impuestos. Para mí deben existir, la pregunta es cómo. Entonces, regresando al inicio, el derecho tributario es complejo. Complejo porque, en mi opinión, el derecho tributario no se debe configurar como una estructura de posiciones antagónicas, según la cual, por un lado, tenemos al derecho tributario inicial, en donde la legalidad y tipicidad son las banderas del estudio, y por otro lado, tenemos un derecho tributario que reconoce el deber de contribuir en la solidaridad. Para mí, el derecho tributario se debe mirar como una figura escalonada, en la cual en la primera etapa conquistamos garantías básicas de seguridad jurídica, y luego se da un paso adicional para, con esas garantías básicas, combatir la elusión y evasión fiscal. Ahora nos vamos a ubicar en un tercer escalón, en el cual no vamos a renunciar a lo que ya hemos conquistado de manera previa, sino que vamos a pedir un derecho tributario nuevo, un derecho tributario en donde donde el derecho tributario se configure como una herramienta constitucional de distribución de la riqueza. Ya me estoy pasando el tiempo, así que muy rápido. La idea de existir tributos a las herencias y los grandes patrimonios tiene que configurarse, pero en estricto cumplimiento de las garantías ya existentes. Por ejemplo, no se puede configurar un impuesto a los grandes patrimonios en el cual la base del mismo sean los ingresos, porque eso sería terminar tributando la renta cuando en verdad tú quieres dirigirte el patrimonio. Igual se tienen que limitar todos los candados constitucionales para evitar que estos impuestos sean confiscatorios o que vulneren los derechos de los contribuyentes, ¿no? Y para terminar, solo quiero hacer hincapié que en este nuevo derecho tributario el Estado tiene que reconocer que existen dos enemigos invisibles. Uno es la corrupción, puesto que si yo quiero dar el mensaje que todo ciudadano debe contribuir con el gasto público, yo como ciudadano exijo que mi dinero sea bien gastado. Y estados con altos niveles de corrupción siempre generan desincentivos para que los contribuyentes se vean reacios a cumplir con su deber de contribuir, ¿no? Y el segundo enemigo es la informalidad. En el caso peruano, con la existencia de esta pandemia, muchos expertos han señalado que en el caso del Perú, la informalidad llega al 70%. Lo que quiere decir que todo este porcentaje de peruanos no contribuye normalmente con la carga tributaria, lo que le quita legitimidad al Estado para ampliar los impuestos, puesto que sí es verdad que las grandes empresas ya tienen una presencia fuerte del Estado a través de la recaudación. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias y disculpen por excederme un poco en el tiempo.
Muchas gracias, Fiore. Gracias por explicarnos este complejo tema del derecho tributario y cómo se cruza también con las obligaciones de solidaridad que tenemos, pues aún más resaltadas en estos contextos. Y pues quisiera resaltar solo algo que me pareció muy interesante de tu exposición, y es cómo debe ser visto entonces el derecho tributario en estos tiempos. Y es como una herramienta constitucional para distribuir la riqueza y la necesidad, por supuesto, de que los estados se legitimen a sí mismos, y eviten la corrupción, justo eh, para que los contribuyentes se sientan satisfechos de pues, pagar los impuestos porque saben que están utilizándolos en, pues, en cosas y aspectos de política pública que son importantes para todos. Muchas gracias, Fiore. Y entonces tenemos también esta transmisión en Facebook Live, entonces saludo a todos los que nos están siguiendo también por ahí. Y nuestra última intervención antes de ir a la ronda de preguntas es de mi querida colega cordobesa, argentina, Yamila Masud, que ella es abogada en ejercicio, docente universitaria y candidata a doctora, y nos iba a cerrar esta charla, este ciclo de charlas con una ponencia pues muy especial, que ella ha titulado Escuchando la Pachamama, una constitución por la tierra. Te doy la palabra y bienvenida, y un gusto tenerte en este ciclo de conversaciones.